Hola, ¿cómo están? Gracias por venir al canal Jesús te ama. Yo soy María Fernández. Hoy quisiera hablar de un rey que fue fiel en medio de muchos reyes de Judá que estaban apartándose de Dios. Uno de ellos aún sacrificó sus hijos a Molec. Y es triste, pero Dios siempre tiene alguien que hace su voluntad. Y en medio de todos aquellos reyes, algunos fallaban más que otros, pero la ley se había quitado de los corazones de tal manera hasta que un rey se llamaba Ezequías y buscó a Dios, hizo la fiesta de la Pascua que no se había celebrado por años. Y lo bonito es que hubo un avivamiento. Dice que después de celebrar esta Pascua, después de todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí en la Pascua salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y entonces comenzaron a diezmar, pero el diezmo era para que los sacerdotes pudieran ministrar en el templo de los levitas. Y me gustó mucho después que dice más adelante que habían encargados para la casa del Señor levitas que buscaban de las ofrendas que les daban, ellos repartían, porque así era el mandamiento del Señor, que los levitas y los sacerdotes de la línea de Aarón pudieran vivir de las ofrendas del pueblo. Y si cada uno da un poquito, podían sustentar sus familias. Los varones anotados por sus linajes, que en este servicio estaban anotados por sus linajes, desde que el Señor sacó a Israel de Egipto, los levitas y los sacerdotes eran por la línea de los padres, y los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios, es decir, de 3 años en adelante los anotaban en la genealogía. Y también eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Estaba todo muy bien ordenado. Sí era ritual, pero era necesario para mantener las enseñanzas y los sacrificios en el templo que apuntaban al Señor Jesús en su sacrificio. Y me gusta mucho este versículo. Estos eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. La fidelidad de ellos de consagrarse a las cosas santas para enseñar la palabra. Y dice que Ezequías había puesto a levitas que iban a enseñar a las ciudades. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, pero hay que enseñarla, hay que estudiarla y hay que con fidelidad consagrarse a ella. Esto es la santidad de Dios, las cosas santas de Él, es su palabra, porque toda la palabra de Dios es inspirada. Cuando Moisés estaba en el monte santo, en el Sinaí, Dios le mostró el modelo de las cosas en el cielo, le mostró cómo hacer el tabernáculo,
cómo hacer el arca, cómo hacer los ritos para poder dedicarse a la santidad de acercarse al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel y ahora el Dios nuestro por medio de las promesas en Cristo Jesús. Y es un gozo leerlo, pero por eso hay que estar pegados a Él, siguiéndolo a Él y saber que ya estos ritos se cumplieron en el Señor Jesús. Para nosotros, los que creemos en Él, no necesitamos sangre de corderos, ni de machos cabríos, ni de ningún otro animal, porque somos santificados en Él. Él es nuestra Pascua, dijo Pablo en Corintios. Él es nuestra Pascua. Y la gracia de Dios que estaba en estos sacerdotes y levitas, preparando el camino de las cosas justas, de las cosas que debían venir. Y fue un hijo de Aarón, descendencia de Aarón, Juan el Bautista, que era hijo de un sacerdote. Y este sacerdote fue el que proclamó la venida de Cristo. Él fue el que lo bautizó y Dios lo ungió con el Espíritu, porque los reyes se ungían con aceite, pero nuestro Rey Jesucristo, el Padre Dios, al salir el Señor del agua del Jordán y abrir los cielos, lo ungió con su Espíritu, su Espíritu. Y no dice Juan que Dios nos da su Espíritu por medida, la plenitud de Dios en él, pero él esperó y se consagró a las cosas santas. Él fue elegido, nacido de mujer, pero por la obra del Espíritu Santo. Y yo no me canso de proclamarlo. Proclamar al Señor Jesús, que vino a cumplir todo. Pero fue la fidelidad a través de los años de estos levitas, de estos sacerdotes, hasta llegar al tiempo de Juan el Bautista, que fue un sacerdote apartado para las cosas santísimas en el desierto, que vino proclamando la obra de Dios en su Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharme.